Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos para primeramente agradecerte por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tú eres ese sostén, Señor. Tú eres quien nos has guardado, nos has cuidado y hasta aquí, Señor, tú nos has traído. Queremos presentar este tiempo en tus manos, Dios, y pedirte por favor que tú nos hables, que tú nos des entendimiento, sabiduría, que al disertar hoy tu palabra, Señor, poder de lo alto venga y que salgamos de este lugar hoy edificados por tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, saluda a la persona que está a su lado. Muévete de tu lugar. Aprovechemos este momento para poder compartir. Damos una bienvenida a las personas que están conectadas aquí a través del Facebook. Las personas que más adelante a través de YouTube se conectarán. Sean todos bienvenidos. Que Dios hoy sea hablando en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo hoy nos guíe, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. Que hoy sea un día muy especial. Sabemos que no por casualidad Dios nos ha traído, sino que seguramente Él tiene una palabra puntual para nosotros. Seguimos en nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Juan, primera de Juan. Estamos todavía en el capítulo 1, después de haber hecho ya una introducción de esta carta, donde estamos trabajando sobre la primera gran parte, donde Dios nos habla que Él es luz. Diga conmigo, Dios es luz. Tenemos que tener claro eso, que Dios es luz. Y decíamos la semana anterior que donde está la luz se disipa toda ¿qué? Tiniebla. Y como Él es luz, no puede haber oscuridad en Él. Trabajando los versículos 1 y 2 de Primera de Juan, para que vayan abriendo por favor. Primera de Juan capítulo 1. Dios nos habló de algo bien puntual, algo bien específico. Y nos mostró cómo nosotros como hijos de Dios podemos tener comunión con Dios. ¿Sí sabían eso? Que los hijos de Dios podemos ¿qué? Tener comunión con Dios. Es un privilegio que no tiene todo mundo. Aunque la gente se engaña, aunque la gente se confunde creyendo que cualquier persona puede caminar en comunión con Dios. Y nos dejó algo claro el Señor la semana anterior, y es que los hijos de Dios podemos tener comunión con Dios. Quiere decir que los que no son hijos de Dios no pueden tener comunión con Él, aunque crean que tienen comunión con Dios. De eso estamos hablando. Y la lección anterior, Dios nos fue mostrando cómo es que nosotros podemos andar en la luz de Dios. Hay dos caminos, un camino que es el camino de luz y otro que es el camino de oscuridad. Recuerda que hablamos de la bifurcación, que son dos caminos donde uno hace un par en su vida, uno dice, bueno, ¿cómo estoy? Evaluemos hoy. Y ese es un buen momento para que evalúes cómo está tu vida al día de hoy. Que revises. Tú no necesitas que nadie te revise, tú mismo revísate. Cada quien nos revisamos cómo estamos andando. Hay dos caminos, un camino de luz y un camino de tinieblas, de oscuridad. ¿Cómo estás andando? Lo que sí es claro es que cuando andamos en el camino de la luz, Dios es nuestro compañero, Dios es nuestra guía. Y un respaldo, la gloria de Dios está en ese camino. Pero el que está en oscuridad, Dios no está con él, porque es que Dios no puede andar en oscuridad. Repasemos un poquitico el versículo 6 y 7. Porque hay diferentes métodos para poder tener comunión con Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado ¿Cómo restauramos nuestra relación con Dios? Para aquellas personas que dicen, la verdad yo no sé si estoy caminando por la senda correcta. La verdad yo no sé si Dios está conmigo, si Dios me respalda. Aquellas personas que dicen, estoy cansado de luchar en la vida. Tengo problemas, tengo dificultades, salgo de la una, entro en la otra. Tengo un problema, lo soluciono y ya viene otro problema. Yo no sé qué pasa en mi vida. Nada me está saliendo bien. Entonces vamos a revisar qué pasa. La Biblia dice, Primera de Juan, capítulo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, ya hablamos de la palabra comunión, que es una unión común, un camino, digamos, coherente, que estamos tomados de la mano de Dios. Dice la Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, ¿qué dijo el apóstol Juan? Mentimos. ¿Cómo es esto? Que si yo digo que estoy caminando con Dios, pero ando en tinieblas, soy un mentiroso. Es decir, aquella persona que
anda, vamos a suponer que este es un camino de oscuridad y este es un camino de luz, aquel que dice, yo ando con Dios, pero estoy por el camino de oscuridad, entonces soy un ¿qué? Un mentiroso. Un mentiroso. Mire lo que dice la Escritura. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿andamos en qué? En luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos está hablando esto? Que usted no estará, escúcheme esto, no estará recorriendo el camino con Dios si está en oscuridad, si hay pecado en tu vida. Escúcheme esto, si una persona anda en pecado, no puede esperar que la comunión de Dios, que la luz de Dios esté en su vida. Y este es un tema muy serio, amados. Porque es que hay muchas personas que están confundidas en la vida. Muchas personas que dicen, no, yo estoy bien con Dios, no, yo ando bien con Dios. Pero mientras andes en oscuridad, entiendas en pecado, no puedes considerar que Dios está contigo, que Dios te acompaña, que Dios es tu respaldo, que Dios es tu guía. ¿Me estoy haciendo entender, por favor? Para que tengamos claridad. Porque es que, repito, hay muchos que dicen, no, yo sé que estoy bien, yo sé que Dios anda conmigo. Pero si está en pecado, la Biblia dice que es un ¿qué? Es un mentiroso. No, porque no estamos andando de acuerdo a la luz. Caso contrario, cuando la persona está caminando en la senda de la luz, como Dios es luz, Dios está ahí. Y si Dios está ahí, no falta nada, porque Dios está con nosotros. Ahora, no quiere decir que porque andemos en el camino de la luz no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Eso no es cierto, porque en ese camino también pueden haber dificultades. En ese camino también pueden haber piedras, pueden haber también espinas. Pero ¿qué seguridad tenemos nosotros? Que si vamos por esa senda, por ese camino, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Tenemos la certeza que si vamos por ese camino, aunque tengamos pruebas, Dios nos respalda. Dios nos va a dar la salida. Tarde que temprano, esas pruebas y dificultades van a acabarse y Dios nos va a dar la bendición. Porque detrás de cada prueba, de cada dificultad, viene una ¿qué? Bendición. Entonces, andamos por esa senda y sabemos que Dios está con nosotros, que Él está llevándonos de su mano. Aunque hayan pruebas y hayan dificultades. Pero si vamos por el otro camino, ¿qué sucede? Es muy grave, porque en ese camino Dios no está ahí, porque Él no puede estar en la oscuridad. Entonces, si Dios no está ahí, ¿con quién estamos? Estamos solos. Estamos solos, y vivir esta vida solos es mucho más complicado. Lo más sabio, lo más sensato es que aunque tengamos pruebas y dificultades, andemos en el camino de la luz. Eso es lo que está diciendo la Biblia en esta mañana. Pregúntate, por favor, pregúntate. Yo no soy quien para cuestionarte, ni señalarte, ni hacerte pasar al frente. No. Cada quien pregúntese por qué camino está andando. ¿Por qué camino? Revísate. ¿Ustedes recuerdan la analogía que tocamos la semana anterior, el testimonio de aquel hombre que estaba en una cueva? ¿Sí recuerdan? Estaba en esa cueva. Estaba en dificultad, pero cuando vino la luz, él pudo mirar a su lado y se dio cuenta que estaba ¿en qué? En peligro, muy bien. ¿Y entonces qué hizo? ¿Se quedó ahí? No. ¿Qué hizo? Salió corriendo. De eso se trata. Hay muchas personas hoy que están reunidas en diferentes lugares y tal vez lugares mucho más grandes, llenos y lo demás, pero no se predica la palabra, pero no se predica el evangelio de Jesucristo, no se predica la verdad. Entonces disertan sobre diferentes temas, hablan de prosperidad, hablan de una cosa, de cómo ser exitoso, de cómo ganar dinero, de cómo adquirir todo lo que se quiere en esta tierra, pero no hablan de la verdad. Entonces hay personas escuchando esos mensajes, escuchando esos discursos, pero viven en pecado. Ahora la pregunta es, ¿de qué sirve ganar muchas cosas, tener mucho dinero y lo demás si va en el camino de la oscuridad? ¿De qué sirve eso? ¿De qué puede servir? Yo estoy prosperando, estoy ganando mucha plata, tengo un gran título, tengo un gran reconocimiento, pero está en pecado. ¿Qué pasa si esa persona que va en ese camino muere en su pecado? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella? Se va a condenar. Hay muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces, amados, revisa qué será lo mejor en esta vida. Hoy, que Dios nos trae una reunión sencilla, ¿qué será lo mejor?
que cuando el Señor venga nos encuentre ¿en qué? En su camino, en el camino de luz. Escúcheme, y no estoy diciendo que seamos perfectos. No estoy diciendo que no cometamos errores o equivocaciones. No. Estoy diciendo que cuando el Señor ponga la mirada sobre nosotros, nos encuentre en ese sendero. Porque cuando el Señor venga, ¿sabe por quién va a venir? Por los que están en ese sendero. No los que sean perfectos. Porque nunca seremos perfectos. Porque siempre cometeremos errores. Pero por lo menos que seamos guiados por la palabra. Y de eso se trata ese camino. Cuando alguien dice, bueno, ¿qué es eso de andar en el camino de la luz? La respuesta es aquel que anda guiado por la palabra de Dios. ¿Qué anda qué? Guiado por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hagamos lo validemos con la palabra de Dios. ¿Esto será agradable ante los ojos de Dios? Y si la respuesta es sí, eso es agradable, quiere decir que voy por el buen camino, voy camino de la luz. Pero si yo estoy haciendo algo y dice, y me pregunto, ¿esto será agradable ante los ojos de Dios? Y la respuesta es no, ¿qué tengo que hacer? Me voy de ese camino. El gran problema es que muchos saben que eso que están haciendo, eso que están practicando, esa manera de vivir no es de acuerdo a la voluntad de Dios y siguen por ese camino. Y ahí están en dificultades. Porque en esa cueva oscura puede haber una ¿qué? Una víbora, como lo vimos la semana anterior, y lo puede matar. Entonces revisemos por favor cómo está nuestra vida. Dígale que está a su lado. Hoy es un tiempo para revisar cómo está nuestra vida. ¿Quién está controlando su vida? ¿Qué es lo que está primando en tu vida? Y si lo que está primando en tu vida es el pecado, es un tiempo de salir de ahí. Porque si lo que está primando en tu vida es algo de tinieblas, de oscuridad, diga conmigo, no puedes pretender que Dios esté contigo, que Dios sea tu compañero, que Dios esté en comunión contigo. Ahí es donde muchas personas están trancadas en su vida, están como empantanadas, no saben qué hacer. Y la respuesta está ahí. Personas que se dicen, pero ¿qué pasa? Que no salgo de esta situación. Pero ¿qué pasa que en mi vida yo no veo los resultados? No estoy viviendo lo que espero. Juan nos decía hace algunas semanas que el propósito es que vivamos ¿en qué? En un gozo completo. Hoy revisa tu vida. ¿Estás viviendo en gozo? Hoy puedes decir, yo estoy viviendo en la plenitud que Dios tiene para mi vida. Y tenemos que entrar a revisar qué pasa. Y lo que dice Juan es, si tú estás en ese camino de oscuridad y dices que Dios está contigo, eres un mentiroso. Estás en hipocresía, estás fingiendo, estás aparentando, estás mostrando que vas bien, estoy bien con Dios, pero realmente tu vida está en tinieblas. Por favor, revisemos, porque dice, tales personas están mintiendo. Entonces un camino o uno de los métodos que la gente trata de utilizar, escúcheme por favor, que trata de utilizar es pretender, Martica, ¿me abres ahí? Es pretender que están viviendo en oscuridad, pero que Dios está con ellos. ¿Sabe qué pasa con esas personas? Que están bajando a Dios a su nivel personal. Es decir, Dios me entiende. ¿Han escuchado esas palabras? Dios me entiende, Él sabe lo que está pasando, Diosito me comprende. Y escúcheme, Dios no se mueve así. Dios no se mueve en oscuridad. Entonces monté este negocio. Entonces tengo este trabajo. Y saben que ese negocio, que ese trabajo no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, dicen, como Dios me entiende, Él sabe que tengo necesidad y Él me avala este negocio. Él me avala este trabajo. La pregunta es, ¿será que Dios respalda eso? Pregunten, por favor, ¿será que Dios respalda algo que es contrario a la voluntad de Él? Ese es el problema de la gente, que quieren vivir de cualquier manera, que quieren vivir en pecado, haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios y esperan que Dios los respalde. Y Dios no respalda eso, porque Dios no se puede contradecir. Aquel que dice que anda con Dios no puede andar en pecado, no puede andar practicando un pecado. Por favor, revisemos eso. Sigue diciendo Juan acá, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿La sangre de Jesucristo qué? Nos limpia.
¿En qué tiempo está esa conjugación? Cuando dice que nos limpia. ¿Está en qué? En presente. Note que no dice nos limpiará o nos limpió, sino que dice que ¿qué? Nos limpia. Escúcheme. Es como si yo entro a mi oficina y está todo oscuro y yo prendo la luz y miro las manos que están sucias. ¿Qué debo hacer? Lo correcto que sería, pues voy y me lavo las manos antes de hacer mis actividades. Entonces la luz, entiéndase la palabra de Dios, nos ilumina para ver cómo estamos. Pero el estado como estamos no es para que sigamos así, sino para que gracias a esa luz tomemos una decisión. ¿Y cuál es la decisión? Lavarnos, limpiarnos. Hay personas que saben que están mal delante de Dios. Cuando miran sus vidas, saben que están mal delante de Dios. Pero ¿qué hacen esas personas? ¿Qué hacen? Muchos se mantienen así. Sé que estoy mal con Dios, sé que esto no es agradable ante los ojos de Dios, sé que este negocio no es agradable ante Dios, sé que lo que hago no está bien delante de Dios, pero me mantengo ahí. Mantienen sucios en sus vidas, en sus almas, su corazón. Saben que eso es incorrecto, saben que tienen que perdonar y no perdonan. Saben que no tienen que mentir y mienten. Saben que no tienen que robar y roban. Saben que están mal. Sin embargo dicen, Dios, ¿por qué será que no me respalda? ¿Por qué será que Dios no está conmigo? ¿Por qué será que no veo la gloria de Dios en mi vida? Porque es que la gloria de Dios se manifiesta cuando andamos ¿en qué? En luz y no en oscuridad. ¿Me están entendiendo? Y necesitamos que esa luz nos ilumine, que la palabra nos ilumine. Para eso es la palabra, para eso es la iglesia. Para eso tú vas a un lugar para recibir crecimiento espiritual, para que la luz te ilumine y tú mires cómo estás y de acuerdo a cómo estés, tú digas, voy bien, voy por buen camino, o digas, no, estoy mal y abandono ese camino y enderezco mi senda. Para eso es la iglesia. La iglesia no es un lugar para que te distraigan. La iglesia no es un lugar para comunión entre los hermanos y bailes y fiestas y ceremonias y conciertos y lo demás. No, porque la gente la pasa bueno, pero sus corazones están llenos de pecado. La iglesia es para que Dios te hable a tu corazón y revises y que tú digas, estoy mal y tengo que ir por el camino correcto. Porque no hay sea que Dios te llame y te encuentren por la senda incorrecta. Seguimos. ¿Recuerdan a David? ¿Quién fue David en la Biblia? ¿Qué dice Dios de David? Muy bien, un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, un hombre que andaba por el camino de rectitud, se equivocó, pecó. Y no estamos hablando de cualquier pagano, estamos hablando de David, que posteriormente fue rey. Pecó. Pero el hecho de pecar, ¿cómo lo trató Dios a David? ¿Cómo lo trató Dios? ¿Lo felicitó? ¿Aprobó eso? No. Pero tampoco lo descalificó. Tampoco le dijo, ya usted afuera, usted perdió todo, váyase, lárguese, usted cometió un error terrible, ya no tiene sentido que esté acá. No. Tuvo que pasar por una disciplina. Dios tuvo que corregirle su senda. Dios tuvo que decirle, oye David, ¿qué pasó si tú ibas por acá, si tú ibas tan bien? ¿Por qué te dejaste desviar? Pero ¿qué hizo David? David reconoció su pecado, Salmo 51, reconoció su pecado. Dijo, Señor, por favor, no alejes tu espíritu de mí, no me quites tu cobertura. Y voltea a David y vuelve a enderezar su camino. Diga conmigo, porque el que Dios ama, a él lo disciplina. Lo corrige, lo disciplina. Y tal vez algunos estén pasando por una disciplina, pero esa disciplina es una señal de amor de Dios, porque dice, mira, estás mal, tienes que enderezarte para que tomes decisiones. Pero ustedes recuerdan la historia de un hombre y una mujer llamados Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? ¿Eran hijos de Dios? ¿Eran hijos de Dios? Posiblemente no. ¿Asistían a una iglesia? Sí. Y quisieron apantallar a Dios y los demás comenzaron a vender sus bienes. Pues también vendamos los bienes y vamos a darle esto a Dios, como para apantallar a los demás. Pero usted sabe que cometieron pecado, dijeron mentiras y lo demás. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Cuál fue el fin de ellos? Murieron ahí mismo, en el mismo lugar, murieron. Ahí está una señal, que la paga del pecado es muerte para aquel que no está en Cristo Jesús.
el que está en el camino, que Dios lo ha llamado, que es de la familia. Y esto es una forma familiar como Dios muestra. Escúcheme, esta carta es dirigida ¿a quién? ¿A quién está dirigida esta carta? A la iglesia, es para el pueblo. Y Dios disciplina, dígale que está a su lado, Dios disciplina el que ama. Entonces escúcheme, este primer punto es, uno de los métodos que utilizan es tratar de bajar a Dios al nivel personal de ellos. Es decir, que Dios se acomode a su estilo de vida, que la Biblia se acomode a su estilo de vida. Y es un intento fallido, porque así no funciona. Dios no se acomoda a nuestro estilo de vida. Dios no es que Diosito me entiende. ¿Han escuchado gente que dice, Diosito me entiende? Diosito me comprende, Diosito sabe. Y tal vez su Diosito sí, pero el Dios de los cielos no es así. Porque Él es justo. Él es justo. Y a cada quien le va lo que corresponde. Primer método, tratar de bajar a Dios a mi nivel personal. Segundo método. ¿Cuál es el segundo método? Que la gente dice, para tener una comunión con Dios, entonces bajo a Dios y yo digo, Dios está conmigo, Dios va conmigo. No, Dios no va contigo si estás en oscuridad. Dios no se mete en el camino de oscuridad. El segundo método es, como yo soy tan espiritual, Dios ya me perdonó y ahora yo ando en un nivel superior. Ahora yo ando al nivel de Dios. Es decir, aquellas personas que pretenden subirse al nivel de Dios. Y entonces miran a los demás ahí por detrás del hombro y dicen, es que yo sí voy a una iglesia, es que yo soy busco de Dios. Es aquella familia, aquella pareja que el esposo o la esposa dice, es que yo sí hago las cosas perfectas, es que yo sí no me equivoco. En cambio usted es aquel que señala a los demás porque se cree mucho más espiritual que los demás y creen que él es como un Dios en esta tierra. Yo sí no me equivoco, yo soy perfecto. Pregunto, ¿será que hay personas perfectas? Es aquel grupo de personas que se creen que son tan buenos, que son tan perfectos, que ellos andan por encima y los demás por debajo, porque se ponen al nivel de Dios. Es el grupo de personas que se quieren subir al nivel de Dios y piensan que están bien, porque asisten a una iglesia, porque hacen parte de un liderazgo, porque aportan en la iglesia, porque hacen buenas obras. Yo sí estoy bien, los demás están mal. Y mire lo que dice la Biblia, 1 Juan 1:8. Aquellos que dicen, yo sí no tengo pecado, yo soy perfecto. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Ese grupo de personas que viven engañados en esta tierra, que se creen perfectos, que se creen muy santos, santurrones, pero que no reconocen que están mal delante de Dios. Yo estoy bien. Entonces, porque me he visto de esta manera, me he visto de la otra manera, yo sí soy espiritual, ustedes no. Es que yo mire lo que hago, en cambio los demás ¿qué? Mire lo que dice la Escritura, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué termina diciendo? Y la verdad no está en nosotros. Aquel grupo, el primer grupo que quieren vivir con una apariencia y pretender que Dios está con ellos, aunque anden en pecado, son unos mentirosos, son unos hipócritas. Pero este grupo de personas que se creen que son los muy, un grado superior y que estoy a un nivel como a la altura de Dios, Dios dice, la verdad no está en ellos. ¿La qué? La verdad. O sea, son falsos. Son falsos. Son los dos métodos que Juan está exponiendo acá. El método de bajar a Dios a su nivel y el otro método de subirse al nivel de Dios. El uno son los mentirosos y los otros son los falsos. La verdad no está en ellos. No son confiables. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es? Porque los dos extremos son ¿qué? Malos. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una relación con Dios? Si ya sé que no es bajando a Dios y ya sé que no es subiéndome al nivel de Dios, entonces ¿cómo hacemos? Porque hoy el tema es ¿cómo restauramos nuestra relación con Dios? ¿Alguien interesado? ¿En cómo restauro? O sea, ¿cómo es que tengo que vivir, en otras palabras? ¿Cuál es la vida agradable que yo debo tener? Ya a través de la palabra nos han quitado dos conceptos que creíamos que eran correctos. Ahora vamos a mirar entonces cómo podemos llegar a ese nivel. Porque no es ni descendiendo a Dios ni subiéndome al nivel de Dios. Versículo 9, 1 de Juan, capítulo 1.
si confesamos nuestros pecados, ojo con esta palabra, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Aquí la palabra clave para que resaltes ahí en tu Biblia es si confesamos nuestros pecados. Si confesamos. Si no confesamos, ¿qué pasa? Los que están en el discipulado el día martes, tocamos un tema muy interesante este martes. Y es, ¿Dios perdona todos nuestros pecados? ¿Qué creen ustedes? ¿Que Dios tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados? ¿Que la sangre de Cristo puede perdonar todos los pecados? Por malos, por corruptos, por perversos que hayamos sido, ¿la sangre de Cristo puede perdonar nuestros pecados? Sí. Pero necesitamos ¿qué? Confesarlos. ¿Sabe cuáles son los pecados que Dios no perdona? Los que no les confesemos. Si yo no le confieso, porque le dice que el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, encuentra la misericordia de Dios. Entonces escuche esto. Para tener comunión con Dios, necesitamos confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, entonces el paso a seguir es que yo reviso mi vida. Digo, bueno, ya sé cuál es este camino, este camino se ve ancho, se ve que espacioso, muchos son los que transitan en él, pero su fin es un fin ¿de qué? De muerte. Encuentro el otro camino que es angosto, que es difícil, pero es un camino que me conduce a la vida eterna. Yo digo en mi vida, es una decisión muy personal, dígale que está a su lado, muy personal. Hoy la persona, jovencito, niño, niña, hombre, mujer, se hace un análisis en su vida, una revisión, se llama introspección, revisarse a sí mismo, cómo estoy en mi vida. Yo no estoy buscando una religión, yo estoy buscando una buena relación con Dios. A mí no me interesa si vino o no vino, no me interesa si es grande, si es pequeño. Yo quiero tener una relación con Dios. Enséñeme Dios cómo tengo una relación contigo. Entonces Dios dice, revisa tu vida. Reconoce cómo estás. Si confesamos. Ese sí, hay varias condiciones. En el versículo 6 dice, si decimos. Luego en el 7 dice, si andamos. En el 8 dice, si decimos. Y aquí en el 9 dice, si confesamos. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué significa confesar nuestros pecados? ¿Qué será eso de confesar nuestros pecados? Porque aquí está la parte clave. El vocablo griego de esta palabra confesar es homologeo. Y esta palabra homologeo es una palabra compuesta que significa logeo, decir, y homo, lo mismo. Decir lo mismo. ¿Qué es confesar? Es decir lo mismo que Dios. Me voy a explicar de esta forma. Si Dios dice, escúcheme, si Dios dice, esto es pecado, yo debo decir lo mismo, eso es pecado. Si Dios dice, yo aborrezco esto, yo tengo que decir, yo aborrezco esto. Si Dios dice, no debes hacer esto, yo digo, no debo hacer eso. Eso es confesar, es decir, Señor, yo reconozco que eso que estoy haciendo, así como tú lo llamas pecado, yo también lo entiendo como pecado. Hablo lo mismo que tú hablas. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que la gente le quiere dar color al pecado. Le quiere dar color a las mentiras. No, la Biblia dice, mentir es mentir. ¿Eso dice la Biblia o no? Sí. La Biblia dice que el padre de toda mentira es ¿quién? Satanás, el diablo. Es decir, que el que dice mentiras está por este camino y el que gobierna ese camino, el dueño de ese camino, el príncipe de ese camino, ¿quién es? Satanás. Porque mentira es mentira, pero queremos darle un tinte diferente. No, es que es una mentirita blanca. No, es que es una mentirita piadosa. Es una pequeña mentira, cuando la Biblia dice que mentira es mentira. Entonces, es eso confesar. Yo reconozco, Señor, que tú llamas esto mentira y que esa mentira es pecado. ¿Saben lo que es la palabra pecado? Algunos tienen ventaja porque lo vimos el día martes. ¿Pecado qué quiere decir? Pecado. Errar en el blanco. Esa es la definición original de la palabra pecado. Errar en el blanco. Cuando Dios dice,
hay que hacer esto y yo no lo hago, estoy ¿qué? Errando en el blanco, entiéndase, pecado. Entonces confesar es decir en nuestra vida, a partir de hoy reconozco que lo que tú dices, Señor, es verdad. Reconozco que eso es malo. Ahora, ¿basta solamente con reconocer? ¿Basta solamente con confesar mi pecado? Sí, Señor, esto es pecado, esta mentira es pecado. Yo sé, Señor, digo lo mismo que tú dices, que esto es pecado, Señor. Sé que voy por un camino incorrecto. ¿Basta solo con confesar? No. ¿Qué tengo que hacer? Apartar, es decir, darle la espalda al pecado. Eso es. Entonces, cuando yo decido, escúcheme en esto, confesar mi pecado, quiere decir reconocer que pecado es pecado delante de Dios. Reconocer que así como Dios lo dice, yo lo entiendo y lo creo y me identifico con eso. 1, 2, tomo la decisión de apartarme. Cuando yo confieso mi pecado, ¿qué dice la Escritura? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y ¿qué? Y justo para perdonarnos y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Es decir, escúcheme por favor, cuando Dios ve a una persona que reconoce su condición, que es consciente que está mal delante de Dios y lo dice de corazón, dice: Señor, yo reconozco que estoy mal delante de ti, pero no quiero seguir por ese camino. Dios, que conoce el corazón, dice: no se preocupe, tu confesión ha sido sincera, tu confesión ha venido del corazón, por lo tanto yo soy fiel y justo y te perdono, te limpio de todo ¿qué? Pecado. Te limpio de todo pecado. Y cuando la persona, escuchen por favor con atención, cuando la persona llega a ese nivel, cuando utiliza el método correcto, que es reconocer su vida y decir: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo soy miserable sin ti. Señor, yo no puedo vivir apartado de ti, Señor. Yo entiendo, Dios, que no son mis métodos humanos. Yo necesito de ti. Yo ya no quiero seguir viviendo esta vida a mi manera. Yo quiero que tú me guíes. Yo quiero que tú me orientes. Yo quiero que tú me lleves por esa senda de luz. Ahí la gloria de Dios viene sobre esa persona. ¿Qué es lo primero que hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Lucas capítulo 15. ¿Dónde estaba este joven? ¿Hasta dónde llegó este joven? ¿Dónde vivía este joven? En una pocilga con los cerdos, maloliente, allá marginado, comiendo de las algarrobas de los cerdos, lo más despreciable. Escúcheme, no permitas tampoco que el enemigo te diga: ya tú no te vas a levantar, tú caíste muy bajo, de ahí no vas a salir, tú nunca vas a ser prosperado, tú nunca vas a tener la gracia de Dios, tú estás condenado, estás confinado al fracaso de la derrota. Tú viniste a esta tierra a ser un fracasado, a ser un derrotado. Tú no vas a salir de acá, tú siempre vas a oler a malo, tú siempre vas a quedar marginado. Escúcheme, ese era el discurso que este joven estaba recibiendo porque estaba en ese camino. El diablo es un mentiroso. El diablo muestra las cosas como que: oh, esta es una felicidad, esto es una maravilla. Y cuando están metidos ahí, lo lleva a lo más bajo, lo más profundo. Mire los chicos que están en las drogas, no para que los señales, no para que los critiques. El enemigo les mostró que ese era el camino, pero después los hunde, los lleva hasta lo más bajo, hasta que coman basura. Ahí los lleva. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Los señalamos, los criticamos? No. Ellos necesitan la luz de la palabra. Ellos necesitan que alguien les lleve esa lámpara y que le diga: mira, hay un camino. Que ellos digan: ¿cómo así? O sea que esto no es mi destino, esto no es mi futuro. Y la respuesta es no. Ahí se encontraba aquel joven, hijo pródigo. Y un día vuelve en sí. Un día la luz viene a él. Un día la revelación de la palabra viene a él. Y este joven dice: pero yo en qué estoy. ¿Recuerdan la cueva de hace 8 días? Yo en qué estoy. Y mira a todo lado y dice: yo cómo caí tan bajo. Pero hay una esperanza. Y este joven dice: no puedo seguir acá. Esta no es mi condición. Voy a pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a mi padre. Y voy a volver allá, aunque sea que me reciba como uno de los jornaleros, como un empleado, como un sirviente, no me importa, pero es que es mejor estar al lado del Padre. Y este joven va con esta intención. Él no esperaba cómo lo iban a recibir. Y cuando llega donde el Padre, ¿qué hace el Padre? ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Lo rechaza? Lo acepta. ¿Por qué?
porque es su hijo, porque es la familia. Tu hijo se puede equivocar, tu hija se puede equivocar, pero a pesar que se equivoquen, por más que se equivoquen, siempre serán tus hijos, siempre serán tus hijas, y tú no los vas a rechazar. Tú no eres mi hijo, lárgate, no quiero saber nada de ti. No, porque si tu hija viene con la cabeza agachada y dice, papá, mamá, me equivoqué, perdóname, ¿tú qué haces? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios? Pero ¿qué fue lo primero? Escúcheme con atención. ¿Qué fue lo primero que hizo este padre? ¿Qué fue lo primero que hizo? Antes de colocarle el anillo, antes de colocarle la nueva túnica, antes de colocarle los nuevos zapatos, ¿qué hizo el padre? ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer este muchacho? Tuvo que irse a limpiar, tuvo que irse a lavar, tuvo que irse a ¿qué? A bañar. Porque él no le iba a colocar una nueva túnica, no le iba a colocar nuevos zapatos con esos pies sucios. ¿Cuál es la costumbre? Que siempre que llegaba alguien a la casa, lo primero que hacían era ¿qué? Lavarle los pies como señal de limpieza primero antes de entrar a la casa. ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere? Para aquel que dice, yo necesito restaurar mi relación con Dios. Hoy el mensaje es que lo primero que tienes que hacer, si quieres verdaderamente restaurar tu relación con Dios, te tienes que limpiar. Y para limpiarse tienes que reconocer tu pecado delante de Dios y Él te limpia. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, este hijo pródigo fue lavado primero y luego Dios lo restituye y lo pone al nivel que corresponde. Contrario al pensamiento de los demás que eran, este muchacho ya no hay nada que hacer. Porque dígale que está a su lado, Dios es experto en levantar a lo vil y lo menospreciado, a lo que no tiene nombre, a lo que todo mundo desechó, a lo que todo mundo dejó a un lado. Dios levanta y restaura. ¿No sucedió con aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio? La echó, la excomulgó, váyase, lárguese, apedréenla, mátenla. No, la limpió primero su alma, su conciencia, y le dijo, vete, ¿y qué? Y no peques más. O sea, límpiate, pero no te vuelvas a ensuciar. Procura andar como es. Procura andar en el camino de la luz. Repito, no que sea perfecto, pero que esté en ese camino. Cada día voy mejorando. Tengo que ir dejando esto. Tengo que hacer este cambio. Tengo que ir cambiando mi carácter. Tengo que ir dejando las mentiras. Tengo que ir saliéndome de ese camino que me lleva a la muerte y tengo que irme acercando. Eso se llama proceso de santificación. Y cuando Dios venga, escúcheme, cuando Dios venga, viene para los que van o vamos por ese camino. A ellos, no los perfectos, los que van por ese camino. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo que tenemos que revisar. No que seamos perfectos, pero que estemos tomando decisiones serias en nuestra vida. Voy dejando esto, voy abandonando esto. Cada vez le voy dando la espalda al pecado y voy mirando cada vez más a Dios. Dice el versículo 10 y terminamos. Dígale que está a su lado. La confesión le restaura la relación y la comunión con Dios. Dios te respalda. O sea, cuando Dios ve esa intención, ella quiere cambiar, Él quiere cambiar, Él está dando esos pasos de fe, Dios está ahí para acompañarte. Los demás se vienen en contra. Claro, los que están en ese camino te van a atacar. ¿Usted ahora en qué se volvió? ¿Usted ahora qué? Te van a criticar porque el enemigo no quiere que tú te salgas de ese camino. Entonces vienen detractores y tristemente muchos son de la familia, conocidos, amigos. Y tú tomas la decisión, ¿qué hago? ¿Le creo a ellos o le creo a Dios? Con esos amigotes vas a estar temporalmente, pero con Dios vas a estar en toda la eternidad. Vale la pena, dígale que está a su lado, vale la pena servir a Dios. Vale la pena caminar como Dios manda. Dice el versículo 10, 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a Él qué? Mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No, yo ando bien, yo ando divinamente. Dios dice, estás en pecado, escúcheme. Tienes que cambiar. Yo te he traído para que escuches este mensaje porque tú estás mal, tienes alguna área que tienes que corregir. Y sin embargo dice, no, yo estoy bien. Todos lo hacen. Eso no está tan mal. Mientras Dios dice, eso está mal y tienes que cambiar, tú dices, estoy bien. ¿Sabe qué está haciendo ahí? Dice que está volviendo a Dios, ¿qué? Estamos haciendo a Dios mentiroso. Por favor, revisa eso. Revisemos cómo está nuestra vida. Lo mejor, para terminar hoy, es que tú puedas evaluar y puedas decir,
Señor, yo reconozco que estoy mal. ¿Alguien puede tener el valor de levantar su mano y saber que hay algo que tiene que corregir delante de Dios? Okay. Si alguien dice, no, yo estoy perfecto. Si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Por favor. Si alguien dice, no, yo estoy pero bien, yo no necesito nada, yo estoy divinamente. No, la Biblia dice que el que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces lo mejor es que le digamos, Señor, yo reconozco que estoy mal. Cuando la persona de corazón dice, yo sé que estoy mal y necesito de ti, Dios ve ese corazón y Dios comienza a limpiar. Háblale de tu pecado. La gente se vuelve facilista. Señor, perdóname todos los pecados. Yo les decía el día martes en el discipulado, así como tuvimos las agallas de cometer cada uno de nuestros pecados, así tenemos que estar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Límpiate, por favor. Aquí el gran secreto es limpiémonos delante del Señor para que tengamos comunión con Él. Dejemos el camino de la oscuridad, del pecado, volteemos la espalda al pecado, volvamos a mirar a Dios como originalmente fuimos creados. Andemos ahí y vamos a estar seguros que el compañerismo, el respaldo y la gloria de Dios va a estar con nosotros. Y que no importa que hayan problemas, dificultades, no te afanes, que el día menos pensado Dios va a abrir las compuertas del cielo y te va a dar la bendición que esperas. Porque la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundará ¿qué? La gracia. Donde abundó la corrupción, ¿qué pasa? La justicia de Dios va a venir y va a dar a cada quien lo que corresponde. Tomemos de la mano del Señor y digamos, Señor, yo quiero que esta reunión, esta palabra que me has dado hoy, transforme mi vida. Yo no quiero cerrar tus ojitos ahí donde estás y reconoce tu condición delante de Él y dile, Señor, yo sé que hay esta área en mi vida que no está funcionando bien. Tal vez tú tengas un maldito pecado oculto, nadie lo ha descubierto. Tal vez tus papás no lo saben. Tal vez tú le dices, no, yo estoy bien, pero tú sabes que estás pecando. Tal vez tu esposo o tu esposa no lo sepan, pero tú sabes que estás mal delante de Dios. No solamente que Dios ve a ese grupo de personas como mentirosos, sino que los ve como hipócritas. Pero tampoco estés en el extremo que digas, yo estoy bien, yo soy perfecto, yo no cometo errores. No, porque también Dios sabe que hay cosas en nosotros que no son perfectas. Y entonces cuando yo digo que estoy bien, cuando no es así, estoy haciendo a Dios mentiroso. Lo mejor es, hoy tomemos una decisión y digámosle, Señor, yo quiero andar en relación contigo. Yo quiero restaurar mi relación contigo. Y he escuchado que la manera es confesar mi pecado, Señor, delante de ti. Es llamar pecado a lo que es pecado y yo lo reconozco hoy. Y te pido, Padre amado, que me perdones. No quiero justificarme. No quiero razonar con esto. Simplemente reconocer que estoy mal delante de ti. Que hay esa fisura en mi vida. Señor, que he abierto un pequeño resquicio. Que he permitido eso en mi vida. Y aunque nadie lo sepa, Señor, tú lo sabes, porque tu palabra dice que tú no puedes ser engañado. Hoy es un día de confesión, pero no delante de una persona como nos enseñó la religión. Es un día donde tú tienes que reconocer tu condición delante de Él, hacer un par en tu vida y tomar la mejor decisión. Si Dios a través de la palabra te ha iluminado en algo y tú sabes que hay peligro por donde estás, sal corriendo de ahí y comienza a ir por la senda angosta, pero que es la senda más segura. Y dile, Señor, yo quiero a partir de hoy ir por esta senda. Sé que me va a costar, sé que me tendré que restringir de muchas cosas, sé que tendré que dejar inclusive algunas amistades, algunas prácticas, pero Señor, estoy dispuesto a pagar el precio. Estoy dispuesto a tomar la cruz y seguirte, porque voy con la certeza y la seguridad que tú vas conmigo, que tú eres mi compañero. Señor, que ando en comunión contigo, Dios, y sé que tú me ayudarás, me darás las fuerzas necesarias, porque tu palabra dice que aunque vengan pruebas y dificultades, tú estás conmigo y esa es mi seguridad, que tú no me dejas solo, que tú no me dejas sola, dile al Señor.
sino que tú estás conmigo. Y que esa prueba es una prueba momentánea y que tú vas a dar final a esa prueba y que me dará la victoria. Y que ahí donde está ese cielo negro, oscuro, ese panorama que no se ve salida, Señor, se aproxima la gran luz, se aproxima el amanecer y cosas grandes vendrán para mi vida. Hoy toma la decisión. Hoy viniste no a escuchar un sermón, hoy viniste a ser confrontado por Dios y revisar tu vida. Lo que yo tenía que decirte ya te lo he dicho, la semilla que tenía que sembrar en tu corazón ya la he sembrado. Lo que tú hagas con esa semilla ya será tu responsabilidad delante de Dios, pero ya tú tendrás que dar cuenta de esta palabra. Tú no podrás decir, Señor, yo no sabía, Señor, nadie me lo había dicho, porque ya tú tienes esa palabra en tu corazón. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por, a través de esta palabra, Señor, tocar nuestro corazón y llevarnos a tener una vida distinta, una vida diferente, Señor. Que nos portemos de tal modo que la gente vea que verdaderamente nos hemos vuelto a Dios. Que demos frutos dignos de arrepentimiento. Que esta palabra, Señor, ocasione en nosotros un verdadero cambio. Y la gente que está en nuestro entorno pueda ver que tuvimos un encuentro contigo hoy y que esta palabra, Señor, está cambiando nuestra vida. Que en 8 días, cuando vengamos nuevamente, Señor, vengamos con el corazón dispuesto para seguir aprendiendo de ti. Todo esto para la gloria tuya, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.